Buenas tardes y, ante todo, muchas gracias a los organizadores de este primer seminario del Derecho del Consumidor y Sistema Concursal, jornada preparatoria del Tercer Congreso Nacional de Derecho Privado. Muchas gracias por la invitación a participar, aunque sea de esta manera virtual, en este seminario. Dado el tema del seminario, Derecho del Consumidor y Reforma Concursal, he elegido para mi breve exposición el tema del tratamiento de la insolvencia de la persona natural en la legislación española, que es un tema que tiene un gran pasado, un discutible presente y un incierto futuro. Gran pasado porque hasta el año 2003 existía una legislación concursal específica en España para las personas naturales, incluso para exclusivamente los no empresarios. Tema complicado porque a partir del año 2003 en la ley concursal se produce la unificación subjetiva. La ley concursal realiza esa unificación subjetiva de empresarios y no empresarios, y a partir de entonces se echa de menos una serie de normas, una serie de especialidades para la persona natural. Se dificulta la insolvencia, el tratamiento de la insolvencia de las personas naturales. Se ha estudiado mucho este tema en la doctrina española y se han subrayado por lo menos 6 graves insuficiencias o 6 graves problemas en el tratamiento del concurso de la persona natural, insisto, en la legislación española. En primer lugar, que el único procedimiento es el procedimiento complejo de concurso de acreedores y, por lo tanto, falta un procedimiento preventivo, un procedimiento alternativo que permita tratar estas insolvencias por vías más económicas, más ágiles, menos costosas. En segundo lugar, hay un grave problema de delimitación del presupuesto objetivo. Suele hablarse de sobreendeudamiento por diferenciación con insolvencia, está sin delimitar. En tercer lugar, hay un grave problema de coste del concurso que las personas naturales normalmente no pueden soportar. En cuarto lugar, hay importantes problemas en materia de efectos, por ejemplo, el tratamiento de la vivienda habitual del consumidor o, por ejemplo, el tema del matrimonio de la persona natural, los efectos del concurso sobre ese matrimonio. En quinto lugar, hay problemas importantes en la solución del concurso. Falta un plan de pagos que pueda constituir una alternativa a las soluciones del convenio y de la liquidación, poco adecuadas para el tratamiento de la insolvencia de la persona natural. Pero con todo, el principal problema, el último y principal problema, es la existencia, como en todos los ordenamientos latinos, de un sistema, de un principio de responsabilidad patrimonial universal que se aplica naturalmente a las personas naturales también en situación de concurso, por cuya virtud una persona natural, sea o no sea empresaria, que no consiga satisfacer todas sus deudas en la liquidación concursal, seguirá permanentemente, por ese principio de responsabilidad patrimonial universal, seguirá permanentemente obligada al pago de sus deudas. La ley española, a pesar de que había estudios sobre la cuestión y anteproyectos sobre la materia, decidió no incluir esta institución de la liberación de deudas, del fresh start, en la terminología anglosajona. Con esta situación, insisto, la doctrina y también de vez en cuando la jurisprudencia criticaba con cierta dureza la ley. La ley concursal ha sido reformada en 2 ocasiones, esa ley de 2003 ha sido reformada en los años 2009 y 2011. En 2009 el tema no se afrontó, pero en el año 2011 la ponencia que trabajó sobre esta materia hizo estudios importantes para hacer un tratamiento específico de la insolvencia de la persona natural en la legislación. Lamentablemente, al final, esos trabajos no pasaron al Parlamento y lo que hizo el Parlamento, que a veces en broma se ha dicho que lo que revelaba con ello era su propia insolvencia, la propia insolvencia parlamentaria, fue llegar a una solución de transacción, a una disposición adicional, por cierto, la disposición adicional única de la ley de reforma, que es la ley 38/2011, por lo tanto una disposición adicional de esa ley que no se ha incorporado, a diferencia de otras, a la ley concursal, sino que ha quedado viva en la ley de reforma. Y dice lo siguiente,
modelo de cómo no se debe legislar, de cómo no se debe hacer una disposición normativa. La leo a pesar de ser un poco larga porque es significativa de la idea del Parlamento español. El Gobierno, dice esta disposición, deberá remitir a las Cortes Generales en el plazo de 6 meses, por lo tanto cerca ya de su vencimiento, un informe sobre la aplicación y los efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones y especialmente las garantizadas con hipoteca. Dicho informe, añade, incluirá la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales, que a través de las oportunas iniciativas completen la protección económica y social de consumidores y familias. A tal efecto, esta digamos es la llamada final, podrán proponerse opciones de solución extrajudicial para estos casos, sean de carácter notarial o registral, de mediación o de otra naturaleza. Por lo tanto, una larga cambiada, como decimos, en este territorio para retrasar un tema de extraordinaria importancia. Nosotros, desde diversos sectores, estamos trabajando en la línea de conseguir este texto y, además, nos parece que se puede aprovechar perfectamente esa disposición adicional, pero no ya para emitir un informe, sino para hacer pronto una ley especial que permita dar solución a estos problemas. Entramos ya, por lo tanto, en ese futuro que esperamos que sea rápido. ¿Qué habría que hacer? Pues efectivamente regular ese acuerdo preventivo, alternativo, que yo decía que se echa de menos en la legislación concursal, y regularlo precisamente sobre la base de esos 3 instrumentos que la propia disposición adicional anuncia a modo de futuro largo, ¿no? Procedimientos o soluciones extrajudiciales, dice, de carácter notarial, registral, de mediación. Bueno, esos 3 instrumentos, notarial, registral, mediación, se pueden unir perfectamente, de manera que se podría hacer, y esta sería la solución preferible por lo que se está comentando y por los expertos, se debería acudir a un sistema de mediación concursal en el cual, naturalmente, protagonizarían también, o serían protagonistas importantes los notarios, el cuerpo notarial, elevando a escritura pública los acuerdos que el deudor y los acreedores, la persona natural y sus acreedores, alcanzaran, y esa escritura pública después se inscribiría en el registro mercantil. Sería un acuerdo alcanzado a través de la mediación, incorporado, insisto, a escritura pública notarial y, a continuación, inscrita en el registro, puesto que el cuerpo de registradores también ha demostrado un bien ganado prestigio. Naturalmente, eso no estaría exento de control judicial. Lo que ocurre es que el control judicial sería exclusivamente a posteriori por aquellos acreedores que se consideran excesivamente postergados por el acuerdo. El problema es que no parece todavía posible alcanzar esta solución completa sin alguna serie de medidas legislativas. No muchas, pero algunas habría que establecer para poder concretar esta solución. En concreto, podemos resumirlo en 4, y yo creo que con eso ya queda esbozado el futuro de lo que sería el tratamiento de la insolvencia de la persona natural en la legislación española. En primer lugar, habría que determinar, claro está, quién puede ser el mediador en ese sistema de composición de las crisis de las personas naturales. En segundo lugar, habría que establecer expresamente que los acuerdos con sus quitas y esperas, es decir, que el plan de pagos se pudiera extender a personas no participantes en el acuerdo, que no hubieran prestado su acuerdo. En tercer lugar, habría que hacer algún tipo de disposición especial respecto a la intervención de la administración pública acreedora y, finalmente, y por supuesto, con muchos límites, habría que establecer alguna derogación de ese principio que yo decía del artículo 1911 del Código Civil, ese principio de responsabilidad patrimonial universal. Como ven, por lo tanto, con eso cierro mi intervención, pasado, presente y creo que futuro, en el tratamiento de la insolvencia de la persona natural en la legislación española. Muchas gracias y un saludo para los amigos peruanos.